Aquí Sierra Tango para base Oscar. Repito, Sierra Tango para base Oscar. Aquí base Oscar. Cambio. Solicito permiso para liberar la carga. Cambio. Aquí base Oscar. Solicito código de confirmación. Repito, solicito código de confirmación. Cambio. Aquí Sierra Tango. Lima 0 Charlie Kilo 3 Delta. Cambio. Base Oscar para Sierra Tango. Reitere, por favor. Cambio. Aquí Sierra Tango. Reitero. Lima 0 Charlie Kilo 3 Delta. Cambio. Base Oscar. Permiso concedido. Sierra Tango, procedo a liberar carga. Base Oscar. Afirmativo. Cierro comunicaciones. Corto. Base nos ha dado permiso para descargar. Activa el modo manual. Activamos protocolo loque. ¿Conoces esa extraña sensación que no te deja dormir cuando sabes que tu vida va a cambiar de la noche a la mañana? Eso mismo le estuvo inquietando a Joseph toda la noche. Tanto fue así que no le hizo falta el despertador. Simplemente se levantó. Tras abrir las ventanas, el sol inundó de luz su habitación. Se tomó unos minutos para contemplar el paisaje y reflexionar de cuánto cambiaría su vida a partir de esa misma mañana. Por fin llegó el momento que siempre había esperado. Hoy comenzaba como doctor en un hospital psiquiátrico. La gente de su alrededor nunca llegó a entender esa ambición. ¿Por qué entrar en contacto directo con gente trastornada? Enfermos con antecedentes criminales, pirómanos, asesinos. No podía simplemente haberse especializado en psicología y hablar con gente más normal, ¿no? En fin. Esa fue su elección a la hora de ponerse una meta y al final la ha conseguido, por lo menos el principio de su cometido. Desperezándose, se puso rumbo hacia el baño. La puerta estaba entreabierta. Le bastó dar un empujón con su mano derecha para abrirla lo suficiente como para pasar. Todo estaba reluciente y ordenado. La tapa del inodoro cerrada y las toallas bien puestas. Nada estaba fuera de lugar, y menos a la vista. Tenía despejado el baño. Se tomó su tiempo para contemplar el rostro de un hombre nuevo, un hombre con un sueño por cumplir lejos del estrés del sanatorio público. Como era de esperar, se dirigió a la cocina para desayunar. Se preparó un té y se sentó tranquilo en la mesa a disfrutar de sus galletas. Una tradición un tanto peculiar que adoptó de un compañero de la universidad. Mientras comía, seguía pensando en su nuevo trabajo. ¿Cómo serían las instalaciones? ¿Cuántos pacientes tendría? Acabó de desayunar y puso rumbo al vestidor. Debía apresurarse y terminar de vestirse. No quería dar mala impresión desde un primer momento. Tenía entendido que vendrían unos escoltas para acompañarle a la clínica y pretendía esperarlos en la puerta con la maleta lista. Así pues, introdujo un par de mudas limpias y dio el equipaje por concluido. A pesar del calor, se puso su mejor traje. Escogió la corbata que le había enviado su padre el día de su graduación, la cual para él era el mejor complemento para el comienzo de un día inolvidable. Delante del espejo, mientras se ponía el chaleco, le seguía dando vueltas a cómo serían sus compañeros. ¿Me llevaré bien con el director del centro?, se preguntaba a sí mismo.
En parte este trabajo le llegó por sorpresa. No sabía si lo había obtenido por sus propios méritos o si hubo influencias de su familia. Fuese cual fuese la respuesta, ya no importaba. Estaba dispuesto a demostrar toda su valía. Asió su maletín, cogió la maleta y salió de casa. Cerró de un portazo. Detrás quedaba un pasado y afrontaba un nuevo futuro. Debieron ser los nervios o quizá una bajada de azúcar. Cuanto antes de poner un pie en la calle, se le emborronó la vista. Cuando al fin recobró el sentido, una luz blanca le encandiló. Poco a poco fue divisando la silueta de un edificio y se dio cuenta que le acompañaban 2 hombres. Supuso que serían los escoltas y aquello que veía en la distancia sería la clínica. Los hombres parecían serios. En ningún momento le dirigieron la palabra, aunque cordialmente llevaban su maleta y lo guiaban hasta la puerta. Curiosamente, esta formalidad le gustó y le hizo sentirse importante. Al llegar a la puerta, uno de ellos la golpeó enérgicamente con su mano y como no podía ser de otra manera, un celador acudió a la llamada. Antes de entrar, le devolvieron el maletín y le entregaron al celador la maleta y un sobre. ¿Qué tendrá el sobre? ¿Será algún archivo, un encargo?, se preguntaba. El celador no pareció sorprendido, así que debería estar habituado a este proceder. Nada más ingresar en la clínica quedó sorprendido por su magnitud. El interior del edificio era aún más increíble que el exterior. Olía a madera, tejidos de calidad adornaban las salas. Los suelos eran de un elegante mármol que se unía a una suntuosa escalera custodiada por una estatua. Sin duda, el sitio estaba bien financiado. Pero, como buen psiquiatra, lo que rápidamente le llamó la atención fue la zona común. Observó a los que podrían ser sus pacientes. Parecían bastante jóvenes, pero el que más despertó su curiosidad fue uno que imitaba a un avión y se distinguía por un gorrito. ¿Cuál sería su historia? Ansiaba trabajar con él. Estaba tan cautivado con los pacientes que el mundo parecía detenerse, pero una extraña voz le hizo volver a su realidad. Era el celador que le invitaba a acercarse a lo que parecía la recepción. En ella vio a una mujer algo pequeña, pero sin duda organizada, que rápidamente sacó una caja y de ella surgió una tarjeta con su nombre, su identificador. Ya era oficial. Pertenecía a este nuevo mundo, el mundo de Saint-Cufer. Nuevamente el celador le invitó a subir, ya que, sin tiempo a instalarse, tenía programada su primera sesión. Durante el recorrido de la recepción a su consulta, fue encontrándose con todo tipo de enfermos y personal sanitario. Algunos le saludaban y otros parecían envidiarle. Normal, había batido récords, tenía la nota más alta de su promoción. De hecho, había pocos en el hospital con un expediente parecido. Su acompañante le guió hasta la puerta que verá durante gran parte de su vida. Le indicó que ya le están esperando dentro. ¡Qué nervios! Sus primeros pacientes. Le dio las gracias y se despidió de él. Abrió la puerta y de nuevo esa molesta luz blanca. Esta vez no lo cegó del todo. Conseguía ver el contorno de sus pacientes. Estaban distorsionados y aunque poco a poco la vista se le recuperaba, no conseguía eliminar ese tono blanco. Se debía a la sala. Era completamente distinta a cualquier otra estancia de la clínica. Salvo sus pacientes, todo el resto era aséptico. Ese aspecto le resultaba extraño. Se sentía dentro de alguna obra de Malevich, todo blanco. Todo de otro planeta. No recordaba ese tipo de salas en sus años en otros centros. Quizá se trataba de algún método pionero en la clínica Saint-Cufer. 3 pacientes sentados formando un semicírculo le aguardaban en aquella sala. Se veían personas diferentes y no era necesariamente por su problema mental. Quizá era por su manera de vestir.
Quiso hacer un primer detalle visual, pero todavía estaba algo aturdido a causa del cegamiento tras cruzar la puerta. Sommer se dirigió a su sitio mientras se disculpó por su retraso. No podía quitarle el ojo de encima a ninguno de sus pacientes. Se sentía intimidado dentro de esas paredes de un blanco impoluto sin ventanas y a su vez tan iluminadas. ¿De qué tipo de sala se trataba? No esperaba trabajar en un lugar como ese. ¿Quién fue el diseñador de esa sala? Uno de los pacientes le hizo entender que no había problema con el hecho de llegar tarde. Así pues, Sommer se presentó. Soy el doctor Joseph Sommer. En su mente le rondó lo estúpida que había sido esa presentación. Está claro quién es. Lo pone en su tarjeta. Tampoco importaba. Al fin y al cabo, la sociedad está acostumbrada a repetir obviedades. Lo que de verdad importaba era el hecho de que sería la persona que estará al cuidado de aquellos enfermos mentales a partir de ese momento. Uno de los pacientes soltó una carcajada. Según la plaquita de su pecho, era Scofflaugher. Todo un detalle identificar así a los pacientes. A Joseph empezó a cundirle el pánico. Aún así se mostró profesional y frío. Empezó a preguntarse si no era una locura estar en un cuarto con enfermos mentales. Borró todo tipo de pensamientos negativos y se dejó claro a sí mismo que estaba preparado para cualquier desafío. Tenga delante de sí a una persona traumatizada o tenga un asesino. Él podía con todo. De modo que su primer contrincante será el de la carcajada. Antes de poder entablar una conversación coherente con él, se sintió interrumpido por una pregunta desde su lado derecho. ¿Oyes eso? Era Arson Green, un pirómano. No dejaba de juguetear con sus manos, frotaba sus pulgares e índices de su misma mano entre sí. La interrupción producida por Arson Green hizo que dejase a un lado a Scofflaugher. Green fue el individuo que le indicó que no pasaba nada por llegar tarde. Probablemente le gustaba la tardanza de la gente, especialmente la de los bomberos ocupados de apagar los incendios que él mismo provocaba. Así que ahora su primer objetivo sería él. Levantó la vista y vio al que formuló la pregunta, cuando una siniestra carcajada de bufón le hizo voltear la cabeza interrumpiéndolo de nuevo. Era Scofflaugher. Estaban organizados. Todo esto parecía una prueba. Independientemente de lo que pareciese, todos los allí presentes están locos. Con un mayor o menor grado de locura, pero todos locos. El doctor mantuvo una absurda conversación con Green. Conversación que no dejaba de interrumpirse a causa de la cada vez más poderosa carcajada de Scofflaugher. Tenía que utilizar algún tipo de estrategia. ¿Cómo han dejado a esta gente sola mientras yo no estaba?, pensó mientras oteó por la habitación en busca de una cámara. Efectivamente, había una cámara en una de las esquinas de la habitación. Con el fin de dejar de ser molestado por parte del loco entusiasmado por lo que oía, le propuso una idea. Pero antes de dirigirle la palabra, percibió que el paciente estaba sumergido en alguna de sus majaderías. Dejó a los dos enfermos masculinos de lado y le prestó atención a Pin Dolb. La joven se mantuvo expectante todo este tiempo. Parecía desafiarle con la mirada y estudiar sus palabras. Mantuvieron una charla acerca de cuál sería el crimen perfecto. Pin conseguía darle la vuelta a la conversación y ponerla siempre a su favor. Quizá era una persona que se hacía pasar por loca para evitar la prisión. Sin embargo, no ha evitado estar encerrada. Concluyó la conversación cuando Dolph miró hacia un lado con aires de superioridad. Arson le preguntó al doctor si tenía fuego, a lo que Scofflaugher liberó otra de sus carcajadas. Tras intentar sacar alguna posible conclusión, se terminó el tiempo. Sorprendente y repentinamente los pacientes se levantaron. Cogieron sus sillas y sin decir nada se marcharon, dejando solo al doctor.
Poco tiempo después, la secretaria subió las escaleras y se encontró con uno de los escoltas. Pero esta vez era distinto. Estaba vestido de blanco y empujaba un pequeño carrito con medicinas y vendas. Él se perdió en una habitación y la secretaria siguió su camino. Ya en el pasillo golpeó y pidió permiso para entrar en un despacho. Irrumpió en una reunión. Parecían médicos. Se dirigió a uno de ellos como Dr. Green y le entregó el sobre que acompañaba a Joseph al ingresar en la clínica. Doctor Adolphe, señor Loster, que tengan buena tarde, se despidió mientras marchaba. El doctor Arson Green, quien era el director de la clínica, abrió el sobre y extrajo de él unos archivos y una carta en la cual se pedía expresamente que mantuvieran a Sommer ingresado y evitaran cualquier mejora en su salud. Además, estaba la recomendación del doctor Kamm, un prestigioso psiquiatra que colaboraba activamente con ellos. Ello, y que la familia Sommer había sido el principal sustento de la clínica con grandes donaciones de dinero, les impidieron rehusar la petición. Todo lo contrario. Tenía en sus manos a alguien que nadie echaría de menos, sin nadie en el exterior que le añore, sin nadie que se preocupe de su salud mental o física. Tenía en sus manos un conejillo de indias perfecto con el cerebro de un gran doctor.